Mi nombre no importa, aunque en los documentos que entregué a la fiscalía aparece completo, con firma y huella. Pueden llamarme Mariana. Durante 7 años, fui directora de un asilo en una ciudad fronteriza del norte de México. No voy a decir cuál, pero si han pasado por ahí alguna vez, ¿han visto esos lugares donde los viejos se sientan en sillas de plástico afuera, mirando pasar camionetas que nunca se detienen? Yo dirigía uno de esos y pensé que lo que hacía era noble. Pensé que estaba salvando vidas, hasta que descubrí que las estaba poniendo en una balanza que nunca debí tocar. Llegué al asilo en 2017. Acababa de terminar una maestría en Administración de Servicios de Salud. Tenía 32 años, una hija de 6 y muchas ganas de hacer algo que importara. El asilo se llamaba Residencia San Gabriel. 53 camas, 18 empleados y un presupuesto que apenas alcanzaba para 3 comidas al día. Los dueños eran una familia que heredó el lugar y que vivía en Monterrey. Ellos nunca pisaban el asilo. Solo mandaban un contador cada 3 meses y esperaban que yo resolviera. Y yo resolví al principio. Los primeros meses fueron duros, pero limpios. Conseguí donaciones de supermercados, medicinas vencidas que todavía servían, ropa usada de parroquias. Aprendí a estirar cada peso. Los viejitos me querían. Don Chuy, que había sido albañil toda su vida, me ayudaba a arreglar las goteras. Doña Lupita, que perdió la memoria pero no la mano para cocinar, hacía tortillas con las empleadas. Yo dormía bien. Eso es lo que más extraño, dormir sin sentir que alguien me está viendo desde la oscuridad. Todo cambió un martes de octubre. Era temporada de lluvias. El techo del ala este se vino abajo. 3 habitaciones inundadas. 6 residentes sin donde dormir. Los dueños me dijeron que no había dinero para reparaciones hasta el próximo trimestre. Yo tenía 2 opciones: mover a los viejitos a los pasillos o conseguir dinero de algún lado. No hice lo segundo. Publiqué en redes sociales. Pedí ayuda en la radio local y 2 días después recibí una llamada. Un hombre en voz tranquila, educada, me dijo que representaba a una empresa que apoyaba instituciones de beneficencia, que habían visto mi publicación y querían ayudar. Me citó en un café del centro. Fui con mi hija porque era sábado y no tenía con quién dejarla. El hombre llegó en una camioneta blanca, sin placas adelante. Traía camisa de vestir, sin corbata y una carpeta. Se sentó, pidió un café americano y me ofreció 50,000 pesos en efectivo para las reparaciones. Sin papeles, sin contrato. Solo me pidió un favor en que aceptara donativos mensuales de su empresa, siempre en especie, nunca en dinero. Alimentos, medicinas, productos de limpieza, todo con factura, todo legal. Yo solo tenía que firmar los recibos y dejar que su gente entregara las cosas directamente en el asilo. Le pregunté cómo se llamaba la empresa. Me mostró una tarjeta en Logística y Servicios del Norte en Le. Pregunté por qué no querían publicidad, por qué no aparecer en nuestras redes como patrocinadores. Me dijo que eran una empresa familiar, que preferían el perfil bajo, que bastaba con que yo supiera quiénes ayudaban. Yo miré a mi hija comiendo un helado en la mesa del lado. Miré la carpeta con los billetes adentro. YDHQC. Ahí empezó todo. Ahí firmé un contrato que no tenía letras, solo consecuencias. Las primeras entregas fueron normales. Cada 15 días llegaba una camioneta con cajas de despensa. Frijol, arroz, aceite, papel de baño, todo venía etiquetado, con sellos de calidad, facturas a nombre de la empresa. Mis empleadas revisaban, acomodaban y yo firmaba. Los viejitos comían mejor, el techo se arregló. Incluso pude darles un pequeño aumento a las enfermeras. Durante 3 meses, todo fue perfecto, hasta que cambió el horario. En enero, el mismo hombre me llamó. Me dijo que las entregas ahora serían de noche, entre las 11 y la 1 de la madrugada, por cuestiones de logística. Dijo, porque sus camionetas venían de otra ciudad y llegaban tarde. Yo dudé, le dije que a esa hora solo estaba el velador y una enfermera de guardia. Me dijo que no había problema, que sus choferes eran gente de confianza, que solo tenía que avisarle al velador que los dejara pasar y que por las molestias iban a duplicar las entregas. Acepté y ahí cometí el segundo error. Las entregas nocturnas eran diferentes. Llegaban 2 hombres, siempre callados, siempre con gorra. Descargaban rápido, no plachiquebón. Las cajas eran las mismas, pero ahora
Algunas venían selladas con cinta reforzada, con etiquetas que decían material médico sensible o refrigerado. Yo nunca las abría, las dejaban en la bodega y al día siguiente mi personal las acomodaba. Todo parecía normal, frijoles, medicinas, pañales, nada raro. Pero una noche de febrero, la enfermera de guardia me llamó asustada. Eran las 2 de la mañana. Me dijo que los hombres de la camioneta habían entrado a una de las habitaciones. ¿A la de don Fermín? Un viejito de 87 años que casi no hablaba, que pasaba el día dormido. Le pregunté qué hacían ahí. Me dijo que no sabía, que solo oyó que movían cosas, que tardaron como 10 minutos y que cuando salieron le dijeron que todo estaba bien, que era una entrega especial. Yo le dije que se calmara, que seguramente era algún medicamento que don Fermín necesitaba, pero no dormí esa noche, porque yo sabía que don Fermín no necesitaba nada especial, porque yo sabía que algo no cuadraba. A la mañana siguiente fui a revisar su habitación. Don Fermín seguía dormido, todo estaba en orden, pero debajo de su cama había una caja de cartón pequeña, sellada, con una etiqueta que decía muestras médicas. La abrían, adentro había frascos de suero, envueltos en plástico. Los saqué, empezaban raro. Uno de ellos tenía una pequeña rajadura en el sello. Lo abrían, adentro del suero había algo más, un paquete delgado, envuelto en plástico transparente. Polvo blanco C. Me cayó de las manos, encerré la caja, la volví a meter debajo de la cama. Salí de la habitación y me encerré en mi oficina. No lloré, no grité, solo me quedé sentada, mirando el teléfono, sabiendo que si llamaba a la policía, todo se iba a derrumbar. El asilo, mi trabajo, tal vez mi vida. Esa tarde me llamó el hombre de la empresa, como si supiera. Me dijo que necesitaba verme. QI urgent. Quedamos en el mismo café. Esta vez no llevé a mi hija, fui sola. Y cuando llegó, ya no traía carpeta, traía una sonrisa. Me dijo que sabía que yo había abierto una de las cajas, que no me preocupara, aunque eso era parte del apoyo, que el asilo no solo recibía donativos, sino que también estaba ayudando a que ciertos productos llegaran a su destino sin problemas, que los viejitos no corrían peligro, que nadie iba a tocarlos, que ellos solo eran una coartada, un lugar donde nadie busca. Porque ¿quién va a revisar un asilo? ¿Quién va a sospechar de una ancianita en silla de ruedas o de un viejito que no recuerda ni su nombre en la DGQ? No, que eso no era lo que yo había aceptado. Me dijo que yo ya había aceptado, que había firmado recibos, que había dejado entrar las camionetas, que si yo hablaba, ellos iban a decir que yo era parte desde el principio, que tenían fotos en facturas en testigos y que si algo le pasaba al asilo, iba a ser mi culpa. Me levanté para irme y él me detuvo del brazo en suave sin lastimarme y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Mariana, tú cuidas a los viejitos, nosotros te cuidamos a ti. Así funciona, mientras sigas haciendo tu trabajo, todos están a salvo. Pero si decides ser valiente, te vas a arrepentir. Y no solo tú. Salí del café, subí a mi carro, manejé hasta el asilo y cuando llegué, había una camioneta negra estacionada enfrente. Adentro, 2 hombres me vieron llegar. No se movieron, solo me vieron. Y yo supe que ya no había salida. Esa camioneta negra se quedó estacionada enfrente del asilo durante 3 días, no todo el tiempo. Llegaba por las mañanas, se iba por las tardes, volvía por las noches. Los hombres adentro nunca bajaron, nunca tocaron la puerta, solo estaban ahí mirando. Y eso era suficiente. Yo seguí trabajando como si nada pasara. Revisaba los medicamentos, supervisaba las comidas, platicaba con los viejitos, pero por dentro estaba rota. Cada vez que sonaba mi teléfono, sentía que el estómago se me hacía un nudo. Cada vez que alguien tocaba la puerta de mi oficina, pensaba que venían por mí, y lo peor de todo es que nadie notaba nada. Mis empleadas seguían haciendo su trabajo. Los residentes seguían en su rutina. Solo yo sabía que el piso bajo nuestros pies ya no era firme. La siguiente entrega llegó un jueves, 11:30 de la noche. Yo estaba despierta. Ya no podía dormir bien. Me quedaba en mi oficina, revisando papeles que no necesitaban revisión, solo para estar ahí cuando llegaran. Escuché la camioneta entrar, escuché las puertas cerrarse, y esta vez, en lugar de quedarme encerrada, salí. Los 2 hombres estaban descargando cajas en el pasillo del ala oeste. El velador estaba con ellos.
ayudándoles. Uno de los hombres me vio y se detuvo, me miró. No dijo nada. Tan solo asintió con la cabeza, como saludando, y siguió trabajando. Yo así. Les pregunté si necesitaban algo. El más alto, el que traía una gorra de los Tigres, me dijo que no, que ya casi terminaban. Le pregunté qué traían. Me dijo lo mismo de siempre: despensa, medicinas. Le pregunté si iban a entrar a alguna habitación. Se quedó callado, me miró fijo, y luego dijo solo si es necesario. No insistí. Regresé a mi oficina, cerré la puerta y me senté a esperar. Media hora después escuché que la camioneta se iba. Salí en las cajas. Estaban en la bodega. Conti Ones. Todas selladas, todas con etiquetas de logística y servicios del norte. No las abrí. Ya no quería saber. Pero al día siguiente, una de las empleadas, Rocío, vino a buscarme. Estaba nerviosa. Me dijo que había encontrado algo raro en la habitación de Doña Chelo. Le pregunté qué. Me dijo que había una bolsa de suero nueva colgada en el soporte, pero que Doña Chelo no tenía indicación médica para suero, que ella misma había revisado el expediente y no había nada. Fui a ver. Doña Chelo dormía. Tenía 82 años, diabetes y una cadera rota que nunca sanó bien. Pasaba el día en cama, viendo telenovela. Era de las más tranquilas. La bolsa de suero estaba ahí, colgada, conectada a su brazo en transparente normal. Le dije a Rocío que seguramente yo había olvidado actualizar el expediente, que no se preocuparan. Me miró raro. No me creyó, pero no dijo nada más. Cuando desconecté el suero. Lo revisé, pesaba diferente. Lo sostuve contra la luz. Adentro había algo. No era líquido puro. Había una sombra, algo flotando, algo que no debía estar ahí. Lo guardé en mi oficina y esa noche, cuando todos dormían, lo abrí. Adentro del suero había un tubo de plástico sellado, pequeño, delgado, como del tamaño de un dedo. Lo saqué, lo abrí. Adentro había pastillas cientos en blancas, redondas, con un número grabado. No sé qué eran, pero no eran medicina legal. Entendí todo. No estaban usando el asilo solo como bodega. Estaban usando a los viejitos, a sus cuerpos, a sus tratamientos. Porque ¿quién va a revisar a una anciana con suero? ¿Quién va a sospechar de un viejito en silla de ruedas con una mochila de oxígeno? Ellos eran invisibles y eso los hacía perfectos. Me guardé las pastillas, no sé por qué, tal vez como evidencia, tal vez como prueba de que no estaba loca. Y a la mañana siguiente, volví a colgar el suero en el cuarto de Doña Chelon como si nada hubiera pasado. 2 semanas después, el hombre de la empresa volvió a llamarme. Esta vez, no quedamos en el café. Me dijo que fuera a un hotel del centro. El ejecutivo a la habitación 312. A las 4 de la tarde, fui. No sé por qué seguía obedeciendo. Tal vez por miedo. Tal vez porque ya no sabía cómo decir que no. Toqué la puerta, me abrió. Estaba solo, sin camisa de vestir esta vez. Traía una playera polo y jeans. Se veía como cualquier tipo normal. Me invitó a pasar. Había una mesa con papeles, una laptop y 2 sillas a mí. Él se sentó enfrente. Me dijo que yo estaba haciendo un buen trabajo, que el asilo estaba funcionando perfecto, que sus jefes estaban contentos. Le pregunté quiénes eran sus jefes. Se rió, dijo que eso no importaba, que lo único que importaba era que yo siguiera haciendo lo que estaba haciendo, firmar recibos, dejar entrar las camionetas, no hacer preguntas. Me dijo que por eso me iban a dar un bono. 20,000 pesos al mes, en efectivo sin factura, sin papeles. Solo para mí. Le dije que no quería su dinero. Me dijo que no era una opción, que ese dinero ya estaba destinado, que si yo no lo aceptaba, alguien más iba a pensar que yo estaba robando, que era mejor tenerlo todo claro. Documented. Aunque fuera en su forma, abrió un sobre, sacó los billetes, los puso sobre la mesa y me dijo: Mariana, esto no es un castigo. Es un reconocimiento. Tú estás ayudando a mucha gente, no solo a los viejitos. Estás ayudando a que una operación importante siga funcionando. Y eso tiene valor. Le pregunté qué pasaba si yo me negaba, si renunciaba, si me iba. Me dijo que podía irme cuando quisiera, que nadie me iba a retener, pero que si me iba, ellos tenían que asegurarse de que yo no hablara. Y que la mejor forma de asegurarse era recordarme lo que yo tenía que perder: a mi hija
a mi trabajo. Mi libertad Ann me mostró fotos en su celular. Mi hija saliendo de la escuela. Yo comprando despensa. Mi carro estacionado afuera de mi casa. Me dijo que no lo tomara como amenaza. Que solo quería que yo supiera que ellos sabían. Que siempre iban a saber. Tomé el dinero, salí del hotel. Subí a mi carro y lloré por primera vez en meses. No lloré de miedo, lloré de rabia porque me di cuenta de que ya no había salida, de que cada decisión que había tomado me había metido más hondo y de que ahora yo era parte de algo que no podía detener. Los meses siguientes fueron una rutina mecánica. Las entregas seguían llegando, yo seguía firmando, los viejitos seguían sin saber nada. O eso creía yo, hasta que Don Chuy me buscó una tarde. Don Chuy era de los viejitos más lúcidos, 90 años, pero con la mente clara. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Q era importante. Fuimos a mi oficina. Ann cerró la puerta y me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo: Mariana, yo sé lo que está pasando y creo que usted también. Le pregunté de qué hablaba. Me dijo que él había visto a los hombres de las camionetas entrar a los cuartos, que una noche se despertó y vio cómo le ponían algo debajo de la cama a don Fermín, que él no dijo nada porque le daba miedo, pero que quería que yo supiera. ¿Qué? Él sabía. Le pregunté por qué me lo decía. Me dijo: porque usted es buena persona y yo no quiero que le pase nada, pero tampoco quiero que nos pase nada a nosotros, así que solo le pido una cosa: no nos deje solos. Mientras usted esté aquí, yo sé que vamos a estar bien. Esa conversación me destruyó, porque Don Chuy no me estaba acusando, me estaba perdonando a mí. Me estaba diciendo que entendía, y eso era peor que cualquier amenaza. 3 meses después, en julio, las cosas cambiaron otra vez. El hombre de la empresa dejó de llamarme. Ya no había reuniones en hoteles. Ya no había conversaciones, en solo las entregas. Y ahora venían 3 veces por semana. Más caja, más movimiento, a más riesgo. Y entonces llegó la inspección, una inspección sorpresa de la Secretaría de Salud. 2 funcionarias. Llegaron un lunes por la mañana, sin avisar. Querían revisar las instalaciones, los expedientes médicos, las bodegas. Yo entré en pánico porque en la bodega había cajas sin abrir, cajas que yo sabía que no debían estar ahí. Les pedí que me dieran un momento, les ofrecí café, les dije que iba a buscar las llaves de la bodega. Corrí a mi oficina, llamé al número del hombre. No contesto. Volví a llamar, nada. Mandé un mensaje a nada, estaba sola. Respiré hondo. Abrí la bodega. Las funcionarias entraron, revisaron, abrieron cajas, sacaron latas, contaron medicinas, y yo solo rezaba. Rezaba para que no abrieran las cajas selladas, las que tenían la cinta reforzada. Una de las funcionarias se acercó a una, la señaló, preguntó qué contenía. Le dije que material médico sensible. Preguntó si podía abrirla, la dije que sí, pero que necesitaba guantes y cubrebocas porque era material estéril. Fue a buscarlos y en esos 30 segundos yo moví la Sheya. La puse detrás de otras y cuando regresó, él masteró otra, una que yo sabía que solo tenía gasas. La abrió, revisó, todo normal. Siguieron con la inspección, no encontraron nada. Se fueron y yo me quedé sentada en el piso de la bodega, temblando. Esa noche, el hombre finalmente me llamó. Me dijo que había escuchado lo de la inspección, que yo había hecho bien, que había sido inteligente y que por eso ellos iban a protegerme más. Me dijo que ya no me preocupara, que si volvía a haber inspecciones, ellos iban a saber antes, porque ahora tenían gente adentro, en la secretaría, en el municipio, en todas partes. Y ahí entendí algo que nunca había querido aceptar. Esto no era solo una operación criminal, era un sistema donde todos estaban conectados, donde el asilo era solo una pieza, y yo era la encargada de mantenerla funcionando. Pero lo que no sabía es que ese sistema estaba a punto de romperse, y que cuando se rompiera todos, ahí vamos a caer. El quiebre llegó en septiembre, y llegó con el nombre de una residente, Doña Socorro. Tenía 79 años, insuficiencia renal, y una hija que la visitaba cada domingo sin falta. Era de las pocas que tenían familia presente, de las pocas que no estaban completamente solas. Doña Socorro llevaba 6 meses en el asilo. Era difícil. Se quejaba del calor, de la comida, de las enfermeras, pero era lúcida. Hablaban,
preguntaban, y eso la hacía diferente al resto. La mayoría de los residentes estaban en su propio mundo, perdidos en la memoria o en el silencio. Pero doña Socorro, no. Él la veía to do y eso, ahora lo sé, fue su error. Una noche de viernes, la enfermera de guardia me llamó. Eran las 3 de la mañana. Me dijo que doña Socorro estaba muy mal, que había vomitado, que tenía convulsiones, que no respondía. Le dije que llamara a la ambulancia. Me dijo que ya lo había hecho, que venían en camino. Me vestí y manejé al asilo. Cuando la ambulancia ya estaba ahí, sacaron a doña Socorro en camilla. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba. Tenía espuma en la boca. Las paramédicas trabajaban rápido. Yo solo veía, la llevaron al hospital. Yo me quedé en el asilo. Revisé su habitación. Todo estaba en orden. Su ropa doblada, sus medicinas en la mesita, un rosario colgado en la pared. Nada fuera de lugar. Pero debajo de su cama, escondida entre las sábanas extras, había una bolsa de suero vacía, con una etiqueta que yo conocía. Logística y servicios del norte. La tomé, la guardé en ahí y esperé. Doña Socorro murió esa madrugada, a las 5:15. Paro cardiorrespiratorio, dijeron. Complicaciones renales, nada raro para alguien de su edad y condición. El doctor firmó el acta de defunción sin dudar. La hija llegó llorando. Yo le di el pésame. Le dije que su mamá no había sufrido, que había sido rápido, porque yo no sabía si había sufrido. Yo no sabía qué había pasado realmente. Pero sí sabía que esa bolsa de suero no debía estar ahí. Y sabía que doña Socorro había sido de las pocas que preguntaban, que observaban, aunque no se quedaban callada. El funeral fue el martes. Yo fui. La hija me agradeció por cuidar a su mamá. Me dijo que el asilo había sido un buen lugar, que ella estaba en paz. Yo asentí, sonreían y por dentro sentí que algo en mí se rompía para siempre. Esa noche, el hombre de la empresa me llamó. No había hablado con él desde la inspección. Me citó en otro hotel, esta vez en uno de la carretera, más alejado, más discreto. Llegué, toqué la puerta. Me abrió, pero no estaba solo. Había otro hombre mayor, en como de 60 años. Traía tralla en camisa blanca, sin corbata, pelo corto, canas. Se veía como empresario, como alguien que firma contratos y da conferencias. No como narco, y eso era exactamente el punto. El hombre de la empresa me presentó. Me dijo que él era el coordinador regional, que quería conocerme. El señor Mayo me dio la mano. Me dijo que me sentara. Nos sentamos los tres en una mesa pequeña. Había una botella de agua en 3 vasos. Nada más. El señor habló despacio, con calma. Me dijo que habían escuchado lo de doña Socorro, que era lamentable, en que sabían que yo había manejado todo con profesionalismo. Me dijo que entendían que situaciones así podían generar preguntas, dudas, culpa, y que por eso querían hablar conmigo, para aclarar las cosas. Le dije que no tenía preguntas. Me dijo que estaba mintiendo, que era normal tenerlas. Me preguntó si yo creía que ellos habían tenido algo que ver con la muerte de doña Socorro. No respondí. Ángel siguió. Me dijo que doña Socorro había muerto por causas naturales, que su cuerpo ya estaba fallando, que el asilo solo había sido el lugar donde pasó. Nada más. Le pregunté por la bolsa de suero. Se quedó callado. Me miró fijo y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo: Mariana, a veces la gente muere en el momento correcto. No porque alguien lo decida, sino porque las cosas se acomodan así. Doña Socorro era un riesgo. Preguntaba mucho, veía mucho. Y su hija también. Tarde o temprano iban a hacer ruido, y el ruido nos complica a todos, incluyéndote a ti. Sentí frío. Le pregunté si la habían matado. No respondió directamente, solo dijo: lo que importa es que ya no es un problema, y que el asilo sigue funcionando, y que tú sigues siendo la directora, y que todos seguimos seguros, mientras las cosas sigan así. Me levanté. Les dije que yo no había firmado para eso, que yo no era asesina. El señor se rió. Me dijo: nadie es asesino, Mariana. Solo hay gente que toma decisiones y gente que las permite. Tú permitiste que esto pasara desde el primer día. Cada vez que firmaste un recibo, cada vez que dejaste entrar una camioneta, cada vez que no llamaste a la policía, tú elegiste, y ahora eres parte de esto. Igual que todos,
Salí del hotel. No lloré. Allá no me quedaban lágrimas. Y cuando llegué al asilo, me quedé en el estacionamiento, mirando las ventanas, pensando en los viejitos adentro, pensando en don Chuyán, en doña Lupita, en don Fermín, y me pregunté cuántos de ellos ya sabían, cuántos estaban esperando su turno. Los siguientes días fueron raros. Todo seguía igual, las comidas, las medicinas, las visitas, pero yo ya no era la misma. Cada vez que veía a un residente dormido, me preguntaba si estaba realmente dormido o si le habían dado algo. Cada vez que llegaba una camioneta, me preguntaba qué traían realmente. Y cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que era la última llamada. Pero algo cambió en mí dejé de tener miedo. O tal vez fue que el miedo se convirtió en otra cosa. En determinación, en rabia contenida. Empecé a guardar cosas, copias de facturas en fotos de las cajas, números de placas de las camionetas, nombres de los choferes que a veces decían por radio, todo lo que podía, sin que nadie se diera cuenta. No sé para qué lo hacía, no tenía plan, no sabía qué iba a hacer con eso, pero sentía que necesitaba tener algo que me diera poder, o al menos, algo que me hiciera sentir que todavía tenía control sobre algo. En octubre, 2 meses después de la muerte de doña Socorro, llegó una familia nueva. Querían inscribir a su papá, don Alberto, en 84 años. Alzheimer avanzado, la hija lloraba mientras llenaba los papeles. Me decía que era la única opción, que ya no podían cuidarlo en casa, que él ya no los reconocía. Yo le dije que iba a estar bien, que aquí lo íbamos a cuidar. Y cuando la vi irse, me sentí la peor persona del mundo, porque yo sabía lo que este lugar realmente era. Sabía que don Alberto no iba a estar solo bajo nuestro cuidado, que iba a estar bajo otro cuidado, también en invisible, tan peligroso, y yo no podía hacer nada para protegerlo. Esa noche, mientras revisaba el expediente de don Alberto, alguien tocó la puerta de mi oficina. Era Rocío, la enfermera. Se veía asustada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. QERA urgent. Cerró la puerta, se sentó y me dijo: Mariana, yo sé lo que está pasando y creo que usted también, y necesito saber si vamos a seguir calladas o si vamos a hacer algo. Le pregunté de qué hablaba. Me dijo que ella había visto las camionetas, los hombres en las cajas, que había escuchado conversaciones, que sabía que algo no estaba bien, y que tenía miedo, pero que también tenía rabia, porque ella entró a trabajar aquí para cuidar viejitos, no para ser cómplice de algo que no entendía. Le dije la verdad. La dije que sí, que algo estaba pasando, que yo estaba atrapada, que ellos me tenían amenazada, que si yo hablaba, nos iban a hacer daño. A mí, a mi hija, a todos. Le dije que lo mejor era seguir calladas, seguir trabajando, seguir sobreviviendo. Rocío me miró con decepción. Me dijo que ella esperaba más de mí, que ella pensaba que yo era diferente. Y luego dijo algo que me rompió: si usted no hace nada, yo voy a tener que hacerlo, porque yo no voy a ser parte de esto. Yo no voy a terminar como doña Socorro. Le pregunté qué iba a hacer. Me dijo que no sabían, pero que iba a encontrar la forma. Se levantó, salió de mi oficina, y yo me quedé ahí, sintiendo que todo se estaba desmoronando. 2 días después, Rocío no llegó a trabajar. Llamé a su celular, no contestó. Llamé a su casa. Su mamá me dijo que Rocío había salido temprano, pero que no sabía a dónde. Le dije que me avisara si sabía algo. Me dijo que sí, y colgó. Rocío nunca regresó. Su mamá denunció su desaparición 3 días después. La policía fue al asilo a preguntar. Yo les dije que Rocío había renunciado, que había dicho que se iba a buscar otro trabajo, que no sabía más. Me creyeron, o fingieron creerme, y se fueron. Esa noche, el hombre de la empresa me llamó. Me dijo: oí lo de tu enfermera. Che, pero así son las cosas. La gente toma decisiones y a veces esas decisiones tienen consecuencia. Espero que tú no tomes decisiones equivocadas, Mariana, porque apreciamos y no queremos perderte. Colgó, y yo supe que Rocío no se había ido, que no había renunciado, que ella había sido la consecuencia de haber decidido hablar y que yo podía ser la siguiente. Ahí terminó mi ilusión de que esto tenía salida limpia. Ahí terminó todo. Después de Rocío, todo cambió. Yo cambié, ya no dormía. Apenas mi hija me preguntaba por qué estaba tan flaca, por qué ya no sonreía. Yo le decía que estaba cansada, que el trabajo era mucho, pero la verdad
es que yo ya no era yo. Era un fantasma caminando por los pasillos del asilo, fingiendo que todo estaba bien. Las entregas seguían, cada vez más frecuentes. Ahora llegaban 4 veces por semana, a veces 2 camionetas la misma noche. Los hombres ya ni me saludaban, solo entraban, descargaban y se iban. El velador nuevo, porque el anterior renunció, sin dar explicaciones, ya sabía la rutina. Abrir la puerta a no, preguntar, firmar el papel. En noviembre pasó algo que me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. Llegó una familia buscando a su abuela, una señora de 76 años que había estado viviendo con ellos, pero que se había perdido. Habían buscado en hospitales, en delegaciones, en todos lados. Alguien les dijo que tal vez la habían traído al asilo, que a veces la gente encontraba viejitos perdidos y los dejaba aquí sin dar nombres. Revisé los registros. No teníamos a nadie sin identificar, pero ellos insistían en mí, mostraron fotos, me describieron a la señora. Yo les dije que no estaba aquí, que lo sentía mucho, fueron, pero algo en esa conversación me quedó dando vueltas, porque recordé que 2 semanas antes había llegado una viejita nueva sin familia, sin papeles. Solo un hombre que dijo que la había encontrado en la calle, que no hablaba, que no recordaba nada. Pagó 3 meses por adelantado, en efectivo, y se fue. Esa viejita estaba en el ala oeste, habitación 17. No hablaba, no comía sola, pasaba el día acostada. Las enfermeras la llamaban la señora sin nombre. Yo nunca le había puesto mucha atención, pero ahora, con la foto de la familia en mi cabeza, fui a verla. Era ella, la abuela perdida. Estaba ahí, en mi y yo no había dicho nada. Salí de la habitación, me encerré en mi oficina y llamé al hombre de la empresa. Le dije que teníamos un problema, que una familia estaba buscando a una de nuestras residentes, que si venían con la policía, nos iban a descubrir. Me dijo que me calmara, que eso ya estaba resuelto, que esa señora ya no era un problema. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que la señora había sido trasladada esa mañana a otro lugar, aunque ya no estaba en el asilo. Le pregunté a dónde. No me respondió. Solo me dijo, no te preocupes, ya no vas a tener que verla. Colgué, corrí a la habitación 17. Estaba vacía, en la cama hecha, sin rastro de la señora. Las enfermeras me dijeron que 2 hombres habían venido temprano, que dijeron que era un traslado médico, que se la llevaron en ambulancia, que ellos tenían papeles firmados por mí, pero yo no había firmado nada. Esa noche no pude más, saqué todo lo que había guardado. Las copias de facturas, las fotos, los names, y lo puse en un sobre. Escribí una carta, no para la policía, no para la fiscalía, para mi hija Le expliqué todo. Le dije que si algo me pasaba, que llevara ese sobre con alguien de confianza, que no lo abriera ella, que lo entregara y que se fuera lejos. Guardé el sobre en un lugar seguro y entonces tomé la decisión. Iba a salir de esto, pero no sola. Iba a hacer que esto se supiera, aunque me costara todo. El primer paso fue buscar ayuda, pero no podía ir a la policía local. Yo sabía que ellos estaban conectados. El hombre de la empresa me lo había dicho. Entonces busqué en internet. Encontré un número de una unidad especializada en delincuencia organizada de la Fiscalía Estatal. Llamé desde un teléfono público. Pedí hablar con alguien. Me dijeron que fuera en persona, que no podían atender denuncias por teléfono. Fui un jueves por la tarde. Le dije a mi hija que iba al doctor. Manejé 2 horas hasta la capital. Llegué a las oficinas de la fiscalía. Era un edificio gris, con rejas, con guardias armados. Entré, dije que quería hacer una denuncia. Me hicieron llenar un formato, me hicieron esperar. Y después de 1 hora, me atendió un agente. La conti todo en el asilo, las camionetas, las cajas, los sueros, doña Socorro, Rocío, la señora sin nombre. Le mostré las copias que había llevado, las fotos en los números. El agente escuchó. ¿Cómo no? Me preguntó. ¿Nombres, son direcciones, son fechas? Yo le di todo lo que tenía. Y entonces me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si yo había participado en algún delito, si había recibido dinero, si había firmado documentos falsos. La DHQC, que me habían obligado, aunque tenía miedo. Me dijo que eso me hacía cómplice, que yo también estaba cometiendo delitos, que podía ir a la cárcel. Le pregunté si me iban a arrestar mi DJQ, que si yo colaboraba, podían protegerme, pero que tenía que seguir trabajando en el asilo, que tenía que seguir como si nada.
porque necesitaban más evidencia, necesitaban nombres más grandes, necesitaban atrapar a los de arriba. Le dije que no podían, que ya no aguantaba, que tenía miedo de que me mataran. Me dijo que era mi única opción, que si yo me iba ahora, ellos no podrían hacer nada, que todo lo que había juntado no era suficiente, que necesitaban más. Salí de la fiscalía sintiéndome peor que cuando entré, porque ahora ya no solo estaba atrapada con los criminales, estaba atrapada con el sistema. Y los dos me necesitaban adentro. Seguí trabajando en el asilo, pero ahora con un teléfono nuevo que la gente me dio. Me dijo que grabara conversaciones, que tomara fotos de los documentos, que anotara nombres, que le mandara todo a Ann, y yo lo hice. Durante 2 meses, fui espía, fui testigo protegido sin protección, porque yo seguía viviendo en la misma casa, trabajando en el mismo lugar, y ellos seguían vigilándome. En enero, pasó algo que aceleró todo. Una de las camionetas fue detenida en un retén. Venía del asilo, los policías la revisaron. Encontraron las cajas, las abrieron, Ann, y encontraron todo. Medicinas falsas, drogas, documentos. Todos los choferes fueron arrestados. La noticia salió en el periódico local y al día siguiente, el asilo amaneció rodeado de policías. Iban a hacer una inspección completa. El agente de la fiscalía me llamó, me dijo que me mantuviera tranquila, que dijera la verdad, que él iba a estar ahí. Los policías entraron, revisaron todo, abrieron las bodegas, interrogaron al personal y me interrogaron a mí. Les dije lo que sabía, les mostré lo que tenía y entonces, en medio del interrogatorio, llegó el hombre de la empresa. Traía a un abogado, traía papeles y traía una orden de un juez que decía que la inspección era ilegal, que violaba los derechos del asilo, que tenían que irse. Los policías discutieron, el abogado amenazó y al final los policías se fueron. Yo me quedé ahí con el hombre de la empresa mirándome y supe que él sabía que yo había hablado, sabía que yo los había delatado y que ahora iba a pagar. Esa noche no fui a mi casa, tomé a mi hija de la escuela y manejamos no sé a dónde. Solo manejé lejos hasta que se acabó la gasolina. Nos quedamos en un hotel de carretera y ahí, llorando con mi hija dormida a mi lado, llamé a la gente. Le dije que no podía más, aunque tenía que sacarme. Me dijo que ya lo estaban arreglando, que en 2 días iba a tener protección, que me iban a reubicar, que iba a estar en un programa de testigos protegidos, pero que necesitaba volver al asilo una última vez, que necesitaba recuperar algo, un documento que estaba en mi oficina, algo que ellos necesitaban para cerrar el caso, el Edge Q. No, que era una trampa. Me dijo que no tenía opción, que si yo quería protección, tenía que hacer esto, que era la última vez. Volví al asilo al día siguiente, era sábado. Casi no había personal, solo el velador y una enfermera. Entré a mi oficina, busqué el documento, lo encontré. Guay, cuando Soli, había alguien esperándome en el pasillo. El coordinador regional, el señor del traje en esta vez, sin sonrisa. El coordinador regional estaba parado en medio del pasillo, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Traía el mismo traje de siempre, impecable, y esa mirada que no necesitaba palabras para amenazar. Yo tenía el documento en la mano, mi celular en el bolsillo, y ninguna salida. Me preguntó qué estaba haciendo ahí un sábado. Le dije que había venido por unos papeles. Me preguntó cuáles papeles. Le mostré el documento. Lo miró, asintió y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo: Mariana, yo sé que hablaste. Sé que fuiste con la fiscalía. Sé que has estado mandando fotos. Sé todo. Sentí que las piernas se me doblaban. Le pregunté cómo lo sabía. Say Rio. Me dijo: ¿de verdad crees que la fiscalía está limpia? ¿De verdad crees que ese agente trabajaba solo para la ley? Mariana, todo está conectado. Siempre ha estado conectado. Y tú nunca tuviste oportunidad de salir. Me dijo que el agente que me había estado ayudando trabajaba para ellos. Que todo lo que yo había mandado, ellos lo habían visto primero. Que la inspección del asilo había sido un teatro, para ver qué tanto yo sabía, para ver si era peligrosa. Y que ahora ya tenían su respuesta. Le pregunté qué iban a hacer conmigo. Me dijo que eso dependía, que si yo seguía colaborando, si me quedaba callada, si olvidaba todo esto, yo podía seguir viva. Mi hija podía seguir en la escuela.
el asilo podía seguir funcionando, pero que si yo insistía, si yo hablaba otra vez, él no podía garantizar nada. Le dije que yo ya no podía más, que quería irme, que renunciaba. Me dijo que no funcionaba así, que yo no podía renunciar a algo que nunca había sido un trabajo normal, que yo era parte de esto, ahora que mi nombre estaba en documentos, en facturas, en registros, y que si esto caía, yo iba a caer con ellos. Sacó su celular a mí, mostró fotos, mi hija en la escuela, mi mamá comprando en el mercado, mi hermano saliendo de su trabajo. Me dijo, no es una amenaza, Mariana, es un recordatorio. Tú tienes gente que te importan, nosotros también. Y todos queremos que las cosas sigan tranquilas. Me devolvió el documento. Me dijo que podía irme, que me tomara unos días, que descansara, pero que volviera, que el asilo me necesitaba y que ellos me necesitaban a mí. Salí del asilo. Subí a mi carro y manejé sin rumbo. No podía pensar. No podía respirar, hasta que me detuve en una gasolinera a mitad de la carretera. Entré al baño, me encerré y ahí, sentada en el piso sucio, tomé una decisión. No iba a volver. No iba a seguir siendo parte de esto, aunque me costara todo. Llamé al número de emergencia de protección a testigos que la gente me había dado. Contestó una mujer. Le dije que necesitaba ayuda urgente, que mi vida corría peligro. Me preguntó quién me había dado ese número. Le dije el nombre de la gente. Hubo un silencio y luego me dijo algo que me confirmó todo. Me dijo, ese agente ya no trabaja aquí. Fue dado de baja hace 3 meses. No sé quién eres ni cómo conseguiste este número, pero te recomiendo que cuelgues y no vuelvas a llamar. Colgué y ahí entendí que estaba completamente sola, que no había sistema que me protegiera, que todo había sido una mentira, que yo había sido usada por los criminales, por las autoridades, por todos. Pero entonces recordé algo, el sobre que había dejado escondido, el que tenía toda la información, el que le había dicho a mi hija que entregara si algo me pasaba, y me di cuenta de que esa era mi única carta, mi única forma de salir. No calling down, sino gritando tan fuerte que no pudieran silenciarme. Llamé a un periodista, uno que había hecho reportajes sobre corrupción, que había denunciado redes criminales, que había estado en la cárcel por no revelar sus fuentes. Lo contacté por redes sociales, mandé un mensaje. Le dije que tenía una historia, que tenía pruebas, que estaba dispuesta a hablar. Me respondió en 2 horas. Quedamos de vernos en un lugar público, en una plaza del centro de otra ciudad, lejos del asilo. Lejos de mi casa, fui, llevé el sobre, llevé mi miedo y le conté todo. El periodista grabó mi testimonio. Revisó los documentos, tomó fotos de las pruebas y me dijo algo que nunca había escuchado en meses. Me dijo, te creo, y voy a ayudarte, pero tienes que saber que esto va a ser difícil, que van a venir por ti, que van a intentar desacreditarte, que van a decir que estás loca, que mientes, que eres parte del problema y tienes que estar preparada, Le dije que ya no me importaba, que yo solo quería que la verdad se supiera, que los viejitos no merecían ser usados así, que la gente tenía que saber lo que pasaba en lugares que se supone son seguros. El reportaje salió 2 semanas después, en un periódico nacional con mi nombre, con mi cara, con todo. Contaba la historia del asilo, las camionetas, los sueros, Doña Socorro, Rocío, a la señora sin nombre en todo y las reacciones fueron inmediatas. La fiscalía abrió una investigación de verdad esta vez. Mandaron a una unidad especial, aseguraron el asilo. Arrestaron al personal que estaba involucrado, congelaron cuentas, confiscaron documentos y me citaron a declarar. Declaré durante 3 días. Les di nombres, direcciones, fechas, todo lo que sabía. Me hicieron pruebas, me pusieron en careos y al final me dijeron que mi testimonio era sólido, que iba a servir para desarmar la red, que yo había hecho lo correcto, pero también me dijeron que no podía volver a mi vida normal, que había amenazas, que habían interceptado mensajes, que ellos iban a buscarme. Me ofrecieron protección, un programa real esta vez, cambio de identidad, cambio de ciudad, cambio de vida. Acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Hoy vivo en otra ciudad, bajo otro nombre. Mi hija va a otra escuela, tenemos otra casa, otra rutina.
Nadie sabe quiénes éramos. Nadie sabe lo que pasó, excepto nosotras y las pesadillas que todavía nos despiertan. El asilo fue cerrado. Los residentes fueron trasladados a otros lugares. Algunos encontraron a sus familias, otros siguen en instituciones. Don Chuy murió 6 meses después del cierre. De causas naturales dijeron, yo quiero creer que fue así. Doña Lupita sigue viva. Está en un asilo del sur. A veces le mando cartas. Nunca pongo mi nombre. Solo le digo que la recuerdo Cuero. Que lamento no haber podido protegerla mejor. De los responsables, solo algunos fueron arrestados. Los choferes en el velador han 2 empleados. El hombre de la empresa nunca apareció. El coordinador regional tampoco. Hay órdenes de aprehensión, pero ellos siguen libres. Porque así funciona, los que están hasta arriba nunca caen. Solo se mueven, cambian de ciudad, cambian de operación, pero siguen ahí. A veces me pregunto si valió la pena, si todo esto sirvió de algo. Y la respuesta es complicada. Porque sí, desenmascaré una red. Sí, ayudé a cerrar un lugar que hacía daño. Pero también perdí mi vida. Perdí mi identidad. Perdí la posibilidad de ver a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos. Perdí todo lo que era. Y sin embargo, cuando veo a mi hija dormir tranquila, cuando veo que ya no tiene miedo, cuando pienso en los viejitos que tal vez ahora están mejor, siento que algo de todo esto sí importó. Que aunque el sistema esté podrido, aunque los grandes nunca paguen, aunque la justicia sea imperfecta, hay pequeñas victorias. Y esas pequeñas victorias son lo que nos mantiene humanos. Lo que aprendí de todo esto es algo que nunca olvido. Que el mal no siempre llega con violencia. A veces llega con una oferta de ayuda, con un sobre de dinero, con una solución fácil. Y cuando lo aceptas, cuando cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. Porque el sistema criminal no funciona con balas nada más. Funciona con complicidad, con gente como yo, que pensó que podía controlar la situación y terminó siendo controlada. Si alguien está escuchando esto y está en una situación parecida, les digo algo, salgan. Aunque sea difícil, aunque sea peligroso, aunque pierdan todo. Porque lo que pierden afuera no se compara con lo que pierden adentro. Su paz, su dignidad, su humanidad. Y si alguien conoce lugares como el asilo donde yo trabajaba, pregunten, visiten, no dejen solos a sus familiares, porque la vulnerabilidad es un negocio. Y los que más necesitan cuidado son los que más fácil se vuelven invisibles. Yo fui directora de un asilo y transformé a los ancianos en mulas invisibles del narco, no porque quisiera, sino porque acepté el primer paso. Y luego el segundo y luego ya no pude parar. Hoy cargo con esa culpa. Y la voy a cargar siempre, pero también cargo con la certeza de que hablé que dije la verdad, de que rompí el silencio. Y aunque me costó todo, eso nadie me lo puede quitar. Esta es mi historia. Y la comparto porque necesito que alguien la escuche. Porque el silencio es lo que permite que estas cosas sigan pasando. Y yo ya no voy a ser parte del silencio. Si te gustó esta historia, suscríbete y deja tu comentario. Tu voz nos ayuda a seguir contando estos relatos, a seguir rompiendo el silencio, a seguir recordando que la verdad, aunque duela, siempre importa.